Hola a todos, estamos en nuestro Remavit Podcast. No es una charla más, estamos súper felices de estar nuevamente con ustedes. En nuestros capítulos anteriores estuvimos hablando de las malas actitudes que pueden ser incluso pecado, pues actuar de una manera incorrecta, pero hoy vamos a hablar de algo chévere y esta es nuestra toma 144 porque estamos repitiendo nuestro podcast, pero eso es chévere porque ya estamos inspiradas, más tranquilas, entonces va a salir súper good, ¿cierto, chicas? Claro que sí. Y hoy que vamos a hablar de la buena actitud, la estamos poniendo en práctica y por eso tenemos dos invitadas súper lindas que son Laura, mucho gusto. Y Sofía. Entonces, con ellas vamos a hablar acerca de las buenas actitudes y yo quiero que empieces tú, Laurita. Pues yo creo que para tener una buena actitud y obviamente resaltando en esos momentos realmente de prueba, de dificultad, en donde no es común y no es fácil tener una buena actitud, debemos desarrollar perseverancia y fe y esperanza. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia, yo creo que es permanecer a pesar de la situación difícil. Yo creo que las personas cuando se encuentran en una situación difícil les cuesta mucho tener una buena actitud y a veces cuando estamos en dificultad queremos soltarlo todo, ¿sí? Como que salir corriendo, como no enfrentar esa situación difícil. Y la perseverancia y la esperanza es algo que las personas y que nosotros tenemos que abrazar todo el tiempo, pero no es fácil tener esperanza y yo considero que la perseverancia es algo que no es fácil de desarrollar, de tener, que es una capacidad que se puede solamente desarrollar con la ayuda de Dios. O quizás se puede desarrollar de una manera pequeña, pero Dios hace que sea más allá de lo Exacto. sobrenatural. Tú nos estabas contando ahorita, cuando estábamos grabando inicialmente, estábamos re inspiradas, nos estabas contando una situación que sucedió en tu casa y ok, sí. difícil, y pues cómo fue tu actitud a pesar de tu edad, etcétera, etcétera. Yo quiero resaltar algo de eso porque ahorita lo estábamos mencionando y yo estaba recordando algo que se mencionó en el podcast anterior a hablando de la actitud. Y es algo que tú mencionaste, Hey, en el podcast anterior. Si tú no has escuchado el podcast anterior, estuvo muy interesante. Yo quiero resaltar esto porque ante las malas actitudes o ante las situaciones difíciles, cuando tenemos una mala actitud, tú resaltaste porque enfrentaste una dificultad de una manera diferente, con una posición en tu corazón muy diferente. Entonces quiero resaltarlo, no te lo puedes perder, así que por favor accede al podcast anterior y comparte, comenta, involúcrate en lo que estamos hablando y charlando porque es algo muy interesante. Comentando la situación a la que yo me enfrenté, pues entre mis 16 y 17 años yo tuve que enfrentar algo en mi familia muy difícil. Mi mamá estaba embarazada, pierde al bebé, nació, vivió 3 días y pierde al bebé. Adicional a eso, pues mi hogar, mi familia se quiebra por completo. Y aparte de eso, pues a raíz de todo el sufrimiento, de toda la situación, la vida de mi mamá incluso estaba también en riesgo. Su integridad, no solamente física, sino también emocional y espiritual, estaba en un alto riesgo. Yo tenía 16, 17 años y tuve que terminar enfrentando eso de una manera muy fuerte porque tuve que ser como cabeza de familia, como ser la fuerte del hogar, como ser la que ahí se levantaba. Y yo crecí sirviéndole al Señor desde mis 8 años. He estado como en ese mover de estar consagrada, de servir, de hacer las cosas bien. Y yo creo que generalmente las personas en una situación, o un joven adolescente ya entrando a la juventud, enfrenta algo así y está pegado a Dios y está haciendo las cosas bien, pues se cuestionaría y se replantearía muchas veces como Dios, ¿dónde estás tú? Bueno, pero algo que creo que cuando yo recuerdo esa circunstancia que yo viví y experimenté, que fue muy, muy dura, realmente lo digo con mucha sinceridad, y es que de verdad no cuestioné a Dios, o sea, no fue como reprochándole a Dios como tú por qué me haces esto, tú por qué permites que pase esto, sino que realmente... ¿Qué te preguntabas? ¿O qué pensabas, pues? La verdad, yo estaba en una circunstancia en donde mi mente solamente buscaba cómo ayudar, cómo solucionar y no enfrascarme o no mirar como la queja. Y no sé por qué, simplemente creo que eso fue mi reacción inmediata y yo solamente buscaba cómo salir pero tenía la certeza de que todo iba a estar bien porque creo que Dios quiere enseñarnos con el tiempo, con
con la forma en que avanzamos en años, en experiencia, que no hay nada antes ni después de él. Entonces no hay otra opción que confiar en él. Y creo que en ese momento yo ya lo tenía claro. Entonces, a pesar de la situación tan difícil, que no, o sea, realmente tener una buena actitud no siempre es fácil, pero yo buscaba cómo salir. Entonces no me enfrascaba en el dolor, en la tristeza, en esas emociones o esos sentimientos tan negativos que produce una circunstancia o una prueba, sino yo buscaba, bueno, cómo ayudo a mi mamá, cómo hago, cómo me sobreesfuerzo. Me tocó muy, muy duro, pero a pesar de eso estuve ahí perseverando, como tranquila, como Dios, tú vas a hacer algo, mientras que yo hago lo que tengo que hacer. Lo que puedo, porque a veces Exacto. decimos como ya no sé qué hacer, pero hay que hacer lo que se puede hacer, que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Exacto. Yo hablo muy constantemente de eso con algunos líderes y es como que yo creo que por un tiempo el evangelio o el cristianismo estuvo de moda en un tiempo y entonces, digamos, una persona tenía una casa de 3 pisos y tenía que arrendarlo y quería arrendarle a puros cristianos porque pensaban que eran, bueno, decían no, son personas honestas, responsables, respetuosas, pero eso ya se ha ido dañando. Podemos hablar de eso, es algo que es muy polémico de pronto hablarlo, es debatible, pero eso cambió, porque en el cristianismo pensamos que esperar o que perseverar simplemente es esperar que Dios haga todo. Exacto. ¿Sí? Y que nosotros no hacemos nada, no tenemos que salir de una, o sea, sobreesforzarnos, sino que solamente es como Dios hace todo. Entonces nos volvimos perezosos, ¿sí? Nos volvimos mediocres en el cristianismo y creo que amarramos a Dios porque la palanca para que Dios haga cosas interesantes, milagrosas, sobrenaturales en nuestra vida es que nosotros hagamos lo posible para que Él haga lo imposible. Entonces creo que en esa circunstancia que yo viví o experimenté, yo entendía como que igual no hay de otra, es como permanecer porque no tengo otra opción. La gente ve una opción, refugiarse o abrazarla, lo hablamos ahorita. Sí. Ay, ¿cuánto fue que hablamos? No lo sé, conectamos. 10 minutos que se dañó la transmisión, la grabación. Exacto, la gente se abraza. Refugian. Exacto, en otras cosas porque ven que, bueno, que Dios, tú me dejaste, tú ya no estás conmigo, entonces yo voy a intentar sanar mi corazón o tener perseverancia o enfrentar mi vida para estar estable en otras cosas y refugiarme en otras cosas. Y ahorita hablábamos y lo mencionábamos, el ejemplo que por lo menos yo puse fue cuando las personas se refugian en el gimnasio. Ya quisiera yo refugiarme en el gimnasio, pero pues que su escape es el gimnasio. No a todos nos funciona. Sigue. Y hablábamos ahorita de que en parte es un buen escape, realmente es un escape saludable porque a la final, así como nosotros tenemos que alimentar nuestra mente, tener una estabilidad espiritual y mental, emocional, también física. Y cuando nosotros cuidamos y estamos estables físicamente, eso hace un abono muy, muy importante en nuestras emociones y en nuestra mente. Y también mencionaba que cuando una persona está en una circunstancia difícil y ante mucho estrés, ante una situación que sobrecarga emocionalmente, espiritualmente y físicamente a la persona, el gimnasio es un buen escape para que la persona libere o produzca esa hormona de dopamina y se libere el cerebro de ese cortisol, que el cortisol es un componente que está en el cerebro que representa ese estrés, esa sobrecarga. Entonces hagan de cuenta que es como una intoxicación en nuestro cerebro y el ejercicio hace que nosotros nos liberemos de eso porque produce la hormona de la felicidad. Pero a pesar de eso tiene un límite. Entonces, es un buen escape, es algo que puede complementar para que yo pueda estar permaneciendo, para que yo pueda estar firme, para que yo tenga esperanza, para que yo pueda estar saludable mentalmente, emocionalmente, físicamente, enfrentar la situación difícil. Cuando yo voy al gimnasio, porque ahora me subí de peso, entonces otra vez dije, no, mi escape va a ser el gimnasio. En parte, literalmente puedo ver cómo salgo diferente. Es algo muy, muy saludable para mis emociones, para mi estabilidad pero que, física. como decíamos ahorita, que no se puede convertir en la solución. Es una buena medicina. Es un buen escape. manera, pero no es la solución, porque pues, estamos hablando de las buenas actitudes. Sofi, ¿qué tal tu cortisol? Pues... ¿Cómo tienes una buena actitud con todas las situaciones difíciles? Uy, bueno, una buena actitud, lo primero que me ha funcionado...
Un blooper, muchachos. Sofi siendo Sofi. Te las presento. Nadie oyó eso. Si continuemos. Buena actitud. Esa es una buena actitud. ¡Qué broma! Esto no puede salir. Bueno. Las buenas actitudes son esto. O sea, búrlense de las malas cosas. Búrlense de usted. Es lo mejor que me ha funcionado en mi vida. Yo me burlo de mis desgracias. Esto me funcionó. Yo sí quiero decir algo con respecto a lo que decía Laura. Y es de que estas situaciones a uno lo edifican. A mí me gusta mucho una canción de Lily Goodman que se llama, creo que Sin Dolor. No, sin dolor no hay ganador. Y es verdad. Pastor Nelson 2 acá. Yo no me agarré. Pero es verdad. Si tú no sufres, ¿cómo vas a aprender a superar la situación? Sofi, tú nos estabas puntualmente hablando ahorita de una situación. Si quieres, puedes contárnosla así resumidita. ¿De qué te pasó y cuál fue tu actitud frente a eso? Bueno, yo lo cuento que con risa, pero realmente yo estaba desesperada en ese momento. Desesperada, o sea, pegada al techo. Yo sufro algo de los oídos, sufro bruxismo. Bruxismo es tensión en la mandíbula. Es algo genético que tenemos en nuestra familia. O sea, mi primo, una vez por estar comiendo, abrió la boca así y se quedó así. ¿En serio? Sí, o sea, estuvo mal, pero yo me reí, pobrecito. Bueno, eso Puntual. Eso nos pasa cuando nos estresamos o cuando tenemos una emoción fuerte y no podemos controlarla muy bien. O cuando tenemos algún problema en la mandíbula. Resulta que Tremendo. eso me estaba afectando los oídos. Entonces yo empecé a dejar de escuchar y un día en la universidad yo estaba re tranqui, normal. Cuando ¡fua! No escucho y yo, no puede ser. Voy a enfermería y digo como... Yo entiendo la parte de que uno no debe quejarse, pero ¿qué pasa cuando uno se queja? Como, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y era más que como mi queja, era como mi preocupación, como, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi futuro? Y yo sobrepienso demasiado. Entonces yo dije, no, tengo que meter un curso de señas, tengo que empezar a hacer más cosas, porque yo dije... El drama. Yo hice el drama y el drama en la casa, y yo dije... ¿De qué voy a servir en el liderazgo una chica con problemas auditivos? ¿De qué va a Qué servir? trágica. ¿De qué va a servir? Yo no sirvo de nada. Te vuelves pianista y ya. Y famosa. Buena idea. Yo me sentía muy mal. Entonces yo fui al médico y le hablamos con la doctora. La doctora me tocó. Muchachos, se puede noquear una persona tocando puntos frágiles. Y va y me dice, fue súper chistoso en ese momento, porque mi papá hasta se rió. Va y nos dice como... Tu hija es muy ansiosa, como ya sufre de ansiedad. Y mi papá, sí, porque parece un chihuahua, porque todo el tiempo es así. Yo, ¿Quién es así? ¿Tú? sí. Ok. Yo siento que no soy un chihuahua, sino más como un husky. Ahorita cuando contaste la historia pensé que me hablabas de tu mamá, que tu mami era así, yo vi qué atrevida. No, la doctora me dijo que yo parecía un chihuahua. Y mi mamá también le dijo sí, porque yo todo el tiempo así como, uy, ¿qué es eso? Ansiosa. Exacto. Y era como, ¿cómo puedo aprender a manejar eso? O sea, no solamente no con lo del mundo, sino también en Dios. O sea, ¿cómo puedo meter a Dios en mis problemas? Y al principio yo dije, no sé cómo. O sea, ¿de qué me sirve? O sea, Dios está allá, yo acá. Y me llega la historia de Pablo. Cuando él tiene el aguijón y dice como, Señor, quíteme este aguijón que me duele, no puedo hacer nada. Y Dios le dice, bástate en mi gracia. Y yo, me basta en tu gracia. Me costó al principio, porque yo decía, no me va a servir. Pero cuando dejas la carga, dejas de ver los problemas con tanta grandeza. Sí, además que incluso podemos incluir la muerte dentro de las tragedias y son cosas que van a suceder y que no las podemos evitar. Entonces, hablábamos también en el anterior capítulo de que van a venir cosas difíciles como las que tú viviste, como las que yo, o como las que usted ha vivido, o si está pasando una situación de estas, pues ahí es el momento donde tenemos que pensar cuál va a ser mi actitud. La recomendación de Laura, perseverancia y paz y fe. Y esperanza. Perseveranza y esperanza. No se puede perder la esperanza. Esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí. ¿Y tu recomendación? Mi recomendación es esta. Antes de sobrepensar, de pensar que esto se va a morir, de que no va a servir para nada, piense para qué Dios le está usando. O sea, ya, vívalo, disfrútelo. Hay una historia, Sofi, en la Biblia donde habla de Elías y él va y mata a 300, ¿me confirman ahí? ¿300 profetas? Creo que son 400.
300 o 400. Bueno, muchos, más de 100. Los mata a los profetas. Y dice que él se esconde en una cueva porque ahora lo va a perseguir la señora que le mataron sus profetas, va a venir a matarlo a él. Y él se estresa, creo que es un nivel de estrés como, no, esta vieja me va a matar. Se mete en una cueva y dice que Dios envía a su ángel y le dice como, cielo, hay que seguir trabajando. O sea, como que ahí no se puede quedar. Y entonces yo pensaba, o sea, era Elías, era el profeta, el tipo duro. Vamos a ponerlo a nivel un papá, un pastor, un jefe, ¿no? Que la gente lo tipifica como alguien perfecto en cierta manera o como que no puede pasar ciertas circunstancias. Entonces me gusta que hayan descrito esa escena porque somos nosotras, tú en tus oídos, tú con el problema de tu mami, yo con mi mamá hospitalizada. Y la reacción, uno como que a veces se puede victimizar, ¿no? Como, ay, estoy aquí mal, ayúdeme, pero viene Dios y da un ánimo, da una, como toca seguir adelante. Y lo que quería decir era, Sofi, pasaste esto y aquí estás. Sobreviviste a tu prueba de Dios. Laura, pasaste eso y aquí estás. Y es genial saber que una buena actitud, luego la vamos a recordar como, menos mal tomé esa buena actitud y disfruté en cierta manera la situación. Porque nosotros nos cuesta, Laurita, y a veces recordamos con amargura y terminamos un año sufriendo pensando que se iba a solucionar algo y no se lo solucionó. Entonces, hoy en nuestro capítulo de buenas actitudes es, ¿qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando? ¿Alguien en el hospital? ¿Alguna situación en tu casa? Y hoy puedes tomar la decisión de, bueno, voy a tener una mejor actitud, voy a tener esperanza, sé que Dios va a sacarme de esto. O puedo tener perseverancia y es mantenerme en confiar en Dios. O puedo pasar, ¿cuál fue la tuya? Desesperación y pasar de un momento de paz, como tener tranquilidad. ¿Cuál más es una de las situaciones que ustedes creen o de las actitudes que deberíamos tener? Hay una historia que me encanta y está en Hechos 15:41. Imagínense este contexto. Hechos 15:41, voy a confirmar ese texto. No, mentiras. Sí, confirmarlo porque me lo memoricé. Jesús va con Jacobo y con Juan y golpean una casa. Hola. Y les cierran la puerta como... O sea, ¿usted qué? Al Jesús, o sea, a la eminencia. Y yo lo sé porque he evangelizado. Que te miran y como... Sí, total. Me ha tocado. Y llegué y Jacobo y Juan les dice como... ¿Mandamos fuego, Señor? Mandemos fuego. Yo me imagino la actitud como de... Hágale, Señor, como mira cómo fueron con nosotros. Como vengativos. Y Jesús se queda mirándolos como... Dice que los reprende. Les dice específicamente que... O sea, los regaña porque dicen, ustedes no saben de qué espíritu viene. Y a veces nos pasa eso muchas veces porque no sabemos qué es lo que está pasando en la otra persona y a veces nosotros no somos empáticos, sino que no entendemos que no es contra la persona, sino contra lo que tiene la persona. Entonces, yo creo que todos debemos tomar la actitud de Jesús. Es como, por ejemplo, yo cuando era chiquita, me cayó una mano a una niña. La detestaba, era mala conmigo, malísima. Pero yo después de que crecí, miré a la niña y yo dije, pobrecita, es la hija menor de casi como 10 hermanos. Está sola, no tiene acompañamiento. Claramente tiene alguna manera de representarlo. No es esa lástima, sino esa empatía. Y esa empatía que Jesús nos enseña también. O sea, ustedes no saben de qué espíritu viene. No saben qué dolor ha pasado esa persona. Sí, que por lo general decíamos que cuando una persona tiene una mala actitud es porque tiene algo que está dañando sus emociones, su vida, etcétera, etcétera. Pero y como estamos hablando de buenas actitudes, ¿cuál crees, Laura, que es tu mejor actitud? O sea, como que, ¿qué te destaca? ¿Te describe? Como lo que tengo yo es tal cosa. Hace el lunes estábamos en un devocional y hablábamos de los frutos. Entonces, ¿cuál teníamos y cuál escaseaba en nosotros? El mío era la alegría y cuál escaseaba, la paciencia. Entonces, como que bueno, no soy tan paciente. ¿Cuál es la tuya? Que tú dices, mi mejor actitud es tal. Bueno, no sé cómo responder eso específicamente. Me considero una persona muy apasionada. Muy apasionada. Y yo quería mencionar algo sobre eso y es como que, bueno, estamos hablando de las buenas actitudes, cuestionando cuando enfrentamos una situación difícil. Pero yo creo que nosotros hacemos parte, una pequeña parte, muy pequeña, de un juego muy grande. Y el que tiene una visión muy objetiva y completa del juego es Dios. Entonces, no tenemos escapatoria más que tener una buena actitud. Y yo creo que eso yo lo tengo claro desde muy pequeña. Entonces, resalto eso porque es como que a mí me da
pánico a hacer algo que no esté sobre la voluntad de Dios. Es como, bueno, Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? O sea, ok, yo me puedo sentir triste, lo que sea, pero O sea, que eres siempre, obediente exacto, también, o sea, es una buena exacto. actitud. Sí, yo creo que es ese tema de que inherentemente estoy siempre deseando todo el tiempo. Es como que algo está en mi mente, tengo que ser Laura, obediente. la apasionada. Yo tengo una pregunta. Sofi, no, tienes que responder primero esta. Listo, la respondo y les tengo una pregunta re buena. Listo. ¿Cuál es tu mejor actitud? O sea, ¿qué sientes que es lo mejor de ti? ¿Eres Intensa. intensamente? Laura la apasionada, Sofía la intensamente. La intensa. Es que intensa suena como un poquito peyorativo, ¿no? Como... ¿Cómo va? O bueno, ¿Pero intensa? yo creo que es intensa en el sentido de que me mantengo, o sea, persevero. O sea, si me meto a algo, me quedo a eso y por más de que yo me sienta mal, madre, ¿aceptaste la responsabilidad? Sigues. O sea, intentas. Como perseverar, lo que decía Laurita. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, ya ¿verdad? que, o sea, Lau es obediente. ¿Qué es y cómo es ser obediente? Porque yo lo que tengo entendido por obediente, o lo que nos han enseñado, es acatar órdenes. Entonces, ¿es eso o qué es? Yo creo que viene muy enlazado en fe. Porque pues yo me sujeto si yo obedezco a Dios porque estoy segura que Él me va a proteger, Que que todo va a me va a estar bien. respaldar, que todo va a estar bien. Entonces yo creo que viene muy entrelazado en tener fe a Dios. ¿Sí? También porque soy consciente de eso también es madurez, ¿no? Pues porque digamos que cuando en una relación de padres e hijos los padres no solamente dan órdenes y muestran cuando su hijo es desobediente, por ejemplo. Muestran que les incomoda, que les molesta cuando el niño no tiene una buena actitud, cuando el niño desobedece. Ellos muestran su emoción negativa, como me sacaste el mal genio, me incomodaste, entonces por eso te pego, por ejemplo. Sí, pero entonces no les enseñan realmente cuál es la importancia de la obediencia y qué realmente es la obediencia y de qué me guarda la obediencia. Cuando yo soy obediente, estoy protegiéndome a mí mismo, no le estoy dando gusto a. Pero mira ya que lo tocas tú, Laura, y es que nosotros siempre, yo les daba el ejemplo de que estigmatizamos un poquito a la persona explosiva, no, que es de mal genio explosivo, y el pasivo no, pero también es una mala actitud. Pero ahora que tú lo tocas, la buena actitud, a veces nos cuesta premiar, oye, te felicito por ser obediente. No pasa eso con los jóvenes, con los chicos. Y esto aquí, bueno, dicen que yo defiendo mucho a los chicos, pero no es así. Más bien como que podemos entrenar en ciertas cosas, Lau, y bueno, Laura, que tú ya casada y bueno, estudias psicología, tú que estás en la universidad como que... Y es como que premiemos también las buenas actitudes, papás, líderes, como te felicito por ser honesto. A veces como criticamos el mentiroso, como, oye, eso es pecado, no sé, está mal, mira toda la discordia, pero no felicitamos cuando esa persona sí es honesta. Mira, mamá, rompí el pocillo, te felicito, hijo. Lo primero que quiero decirte es que te felicito por haber abierto tu corazón y haberme dicho la verdad. Y lo segundo, pues bueno, hay que corregir, ¿no? Pues hay que arreglar lo del vaso y todo eso. Y yo les invito a que felicitemos o que aplaudamos las buenas actitudes. Una persona que llega puntual a su trabajo. Entonces regañamos al que llega tarde, pues sí hay que hacerlo, pero felicitar al que llega temprano, Lau. O sea, porque hay gente que llega Eso es tarde cierto. para las grabaciones y cosas de esas, pero hay que felicitar al que llega temprano, al que tiene una actitud bien y hacerlo muy directamente, así como lo hacemos la corrección, ¿no? Oye, y si dijiste esto mal, pero también, oye, te felicito y quiero contarles que estamos en un campeonato de fútbol. Y allí hubo muchas manifestaciones de emociones, Laura, gritos, reacciones. Y yo quise felicitar a un chico porque el día, lo suspendimos un domingo, lo suspendimos en el juego porque había tenido una mala actitud. Entonces al siguiente domingo, entonces como bueno, no podían jugar y con esas ganas de jugar, pero él cogió al equipo, como no podía jugar, lo organizó. Entonces, chicos, vamos a hacer esto. Y él aceptó como la corrección. Cuando jugaron, ganaron el partido. Entonces yo voy y lo felicito y le digo, primero quiero que sepas que te felicito por acatar la instrucción de no jugar el partido. Todos querían jugar. Lo segundo, porque te vi liderando el equipo y el equipo ganó. Y le digo, ¿ves? El equipo no necesitaba el mejor jugador, necesitaba el mejor líder. Porque él, que era el mejor jugador, salió del juego
y los lideró. Entonces le felicité por esa buena actitud. Y yo les invito, chicas, y los que están escuchándonos, papás, feliciten a sus hijos cuando tienen en la cama. Claro, es una obligación, es una responsabilidad, pero pues, sería bueno felicitarlos de vez en cuando lavan la losa. Hijo, gracias por lavar mi losa. Bueno, mi losa no, la losa, y etcétera. Creo que están que se La hablan. verdad es que sí, confirmo. O sea, felicitar a los hijos no está para nada mal. No se baja el orgullo, de hecho, crece la relación y se va mucho mejor. Hey. Espera, que Laura creo que quiere decir algo. Dale, Laura. No, dale. Bueno, ambas hablaban de la obediencia, de cómo tener buenas actitudes. O sea, tener buenas actitudes es la obediencia, o sea, reaccionar de buena forma. Lau no se queja de una manera agresiva, o sea, es pasiva. Yo me burlo de mis desgracias. Tú, hey, siempre estás dispuesta. Tu disposición también es muy admirable. Pero yo le tengo esta pregunta para las dos. ¿En algún momento han tenido que mantener su buena actitud cuando no la quieren tener? O sea, cuando ustedes quieren... Sí. ¿Quieres hablar tú primero? Dale. No, imagínense que yo les he contado mucho a los chicos que durante un tiempo yo he sido la líder de alabanza durante varios años ya, y todos los lunes hacemos devocional hasta el día de hoy. O sea, yo llevo en la iglesia 20 años y 20 años hemos hecho el devocional los lunes en la noche. Y muchas veces a mí me rompieron el corazón los chicos, bueno, las historias que uno tiene emocionales en el trabajo, muchas cosas. Pero tenía que pararme frente a los muchachos a dar ese devocional, y en esa época como que solo lo hacía el líder. Entonces era con el corazón roto, así como que se me hacía la garganta, como esas ganas de llorar, pero no podía desistir y tenía que pararme como, bueno, muchachos, Dios es bueno, vamos a hacer esto, como vamos a seguir. Y ahí muchas veces sentí como lo hace un papá, ¿no? De pronto con una crisis y se para frente a... Y eso lo hice muchos años, Sofi, se los cuento a los muchachos, que uno, independiente de cómo esté roto por dentro, hay que sacar muchas cosas adelante. Entonces sí tuve esa sensación durante muchas, y en mi casa, ¿no? En mi casa no contaba lo que me pasaba, de pronto por como el contexto de mi hogar. Entonces no somos de hablarnos, de pedirnos consejos, nada de eso. Entonces siempre como estaba bien, pues no estaba bien, pero como sobrellevarla. Entonces pasé muchos años así, Sofi. Yo quiero decir algo, pero antes de decirlo, por favor, no olvides suscribirte, darle like a este podcast, escuchar el anterior y conectarte con nosotros comentando y dando tu aporte en este tema tan interesante que estamos tocando. Hay algo importante que quiero resaltar, y es el papel de la oración y la meditación en las buenas actitudes que debemos tener ante una dificultad. Y hey, tocas algo muy, muy importante, muy interesante. Me siento muy identificada con eso, porque cuando tú ejerces un liderazgo, cuando llevas tanto tiempo sirviéndole al Señor, y no solamente eso, sino también cuando tú estás desempeñando un rol como ser autoría en casa, cuando eres papá, cuando... Jefe. Exacto, cuando tienes una responsabilidad y tienes que estar firme a pesar de eso, se llama madurez, y aportar a tu integridad física, mental y espiritual, porque tú conformas un área económica, familiar, sexual, física, emocional, y a veces cuando una de ellas está mal, pues normalmente se contaminan, se afectan las demás. Pero cuando vamos creciendo y madurando, empezamos a desarrollar esa capacidad de estabilidad. Entonces, ok, bueno, está mal esta, mientras la resuelvo igual voy a seguir respondiendo en las otras. Hablando de la perseverancia, que es una capacidad que solamente por completo Dios nos la puede dar para poder estar firmes, quiero resaltar la importancia o el rol que desempeña en la oración y la meditación para poder llegar a tener una buena actitud en las dificultades. Yo creo que la oración es algo muy indispensable que debemos tener todos, y de hecho es algo espiritual, pero a nivel psicológico también es algo muy, muy importante, porque yo creo que hay una gran diferencia entre yo estoy triste, me dañaron el corazón, me rompieron, me terminó mi novio, no sé, imagínense, conéctense ustedes con esa circunstancia en donde ustedes solamente quieren llorar, desahogarse, estallar. Y desaparecer. Exacto. No quieres más. Hay una gran diferencia entre echarme a la cama y coger esa almohada y dejarla jugada en lágrimas y quedarme dormida mientras lloro, y amanecer vuelta a nada, a diferencia de llorar, pero con Dios. Llorarle a Dios, hablar con Dios. Entonces no solamente llorar, sino también abrirle mi corazón a Dios. Entonces eso sana. Realmente yo quiero mencionar esto en este momento, y es muy importante, porque no se trata solamente de sacar o hablar de lo que sentimos, porque es importante hacerlo, sino realmente
incluir a Dios dentro de esa circunstancia difícil en nuestro momento de intimidad. Porque yo creo que eso es lo que te fortaleció, o por lo menos es lo que a mí me pasa. O de tusa. O sea, ya, tú estás en la tusa. Los que no saben qué es la tusa es la emoción que... Va a ser Laura. La emoción que se siente cuando el cortisol... No, mentiras. La emoción que se siente cuando hay una ruptura. Esa es la tusa. Puede ser después de el fallecimiento de alguien, de una ruptura, de perder algo. ¿Se llama luto? ¿Cómo se llama en la psicología? El luto, sí. De una pérdida, sí. Tusa. La tusa de una pérdida. Entonces yo le digo a los chicos, hay que pasar la tusa porque no podemos taparla, porque después va a volver a salir y se explota y ahí sí es peor. Chicos, hay que pasar la tusa y mamás y papás y todos los que nos escuchan, pero hay que pasarla cogida de la mano de Dios. Y yo siempre les doy este ejemplo, muchachas. Cuando uno va a coger un niño, ¿se han visto un niño chiquito cuando va cogido de la mamá y se tropieza? La mamá sigue caminando y hasta lo arrastra un poquito y como que alcanza a agarrar y otra vez se levanta, ¿cierto? Si pasan la tusa, como decía Laurita, de la mano de Dios, uno se arrastra un poquito, se raspa la rodilla, pero como sigue agarrado, entonces se puede volver a levantar porque es un apoyo. Exacto. Entonces pasen todas las tusas que haya que pasar, pero tomados de la mano de Dios, y eso es lo que nos va a sacar nuestra mejor actitud, nuestra mejor versión, porque Dios sí te recupera, sí te restaura. Hay gente que, como decíamos al comienzo, se refugia en un traguito y está bien un ratico, la molesta, la pasan chéveres, pero vuelve la sensación. Con Dios es permanente, o sea, esa situación se alivia permanentemente. Y eso es entrar en círculos viciosos. Yo, aunque mi constante es como estar en un contexto cristiano, tengo ya muchos amigos que no son cristianos. Intento tener un equilibrio en ambas, porque realmente en el podcast anterior, o el anterior, no recuerdo, anterior. Hablaron de los discípulos, de que Jesús, ustedes lo mencionaron en los podcasts anteriores, de que Jesús estaba también con aquellos, decía el pastor Nelson, si hubiesen drogadictos ahí, Jesús estaba con ellos y hacía amigos de ellos. Entonces, me gusta mucho también tener amigos de afuera, claro, también para acercarlos, obviamente, pero también conozco su realidad, y la realidad de ellos es que entran en un círculo vicioso muy fuerte. Entonces no estoy como depresiva, no he resuelto cosas yo tengo una amiga que tiene un bebé, parece, literalmente ustedes la ven, chicas, y parece de 12 años, pero tiene 30 y tiene una hija de 3 años, y yo la veo yo, que eres una bebé, pero bueno, en fin, el caso es que es una chica muy madura en muchos aspectos, muy valiente, ha tenido que enfrentar cosas muy duras, pero ella anda en un círculo vicioso muy enfermizo, en donde, el alcohol me ayuda a veces los fines de semana, pero lo que tú dices y mencionas es algo muy real que viven todos los jóvenes, la mayoría de jóvenes, aunque también los adultos, pero la mayoría de jóvenes, y es que, estoy muy, muy triste, venga, y la paso bueno el fin de semana, pero ya el lunes otra vez están vueltos nada, intentando levantarse de las cenizas emocionales, claro, en las que quedaron. Levantarse porque de las cenizas emocionales, cuando para un libro, me lo voy a robar. Me encanta. Pero es una realidad. Y por eso la importancia de entender que la oración y la meditación en la palabra de Dios nos sana. Porque digamos que yo estoy mal, tengo una circunstancia difícil, hablándoles a aquellas personas que tal vez no consideran a Dios como un fundamento en su vida y meditan en otras cosas, por ejemplo, TikTok. Exacto. Y literal, hablando de la inteligencia artificial, y que literalmente da miedo TikTok, en serio da miedo, porque tú estás triste, tú estás enfrentando algo difícil y literal te salen puros TikToks asociados a lo que tú estás enfrentando. Ya no pueden ni pensar, te persiguen. Exacto, tú solamente dices una cosa y Facebook ya te lo manda. Tú dices, o sea, quiero comprar camas, ya salen camas. Eso me ha pasado muchas veces. Horrible, y yo, uy. Exacto. Pero entonces eso no te va a dar una lucidez real para que tú puedas levantarte, para que tú puedas tener una saludable perseverancia, sino que literalmente eso te va a bombardear y no te va a dar una lucidez para que tú puedas realmente salir de muchas cosas. Entonces tú estás con el cortisol súper alto, hablando acá del cortisol, y tú abres TikTok y literal te va a bombardear con más cosas depresivas, con más cosas que van a abonar y te van a aportar aquello que tú estás pasando difícil. Entonces, voy a terminar. La oración y la meditación en el Señor y en la palabra de Dios es demasiado importante porque literalmente te va a despejar. Los que están a tu alrededor te dicen, no, esta persona te hirió, te lastimó, tú hazle lo mismo, pero Dios te da otra luz, es algo diferente, es algo realmente saludable que te va a sanar y no te va a hundir más y no te va a permitir estar en ese círculo vicioso que después tienes 20 y cuando te des cuenta vas a tener 40 y estás en el mismo círculo vicioso. Qué miedo. Yo quiero decir algo
y es muy importante que dijo Laura, y es de que dejemos pensar en el me. Él me hizo, él me dijo, o sea, esos consejos, tómenlo de verdad. Dejen de tomarse todo personal, porque tener una buena actitud es decir, listo, le pasa esto, ya, no tomen personal. Él me hizo, él me hirió, porque cuando lo tomamos personal, solemos guardarnos cosas y empezar a decir, es que esta persona, y nos tensionamos. Algo que me gustó que también dijo Laura es que la oración y la meditación. A mí algo que me costaba... Meditación es la palabra, ¿no? Meditación. No en TikTok ni nada de eso. Meditación, sí, TikTok, por favor. ¿Cómo hacer meditación cuando estoy triste? La meditación en la palabra de Dios. Exacto. Y es que a mí al principio me costaba mucho orar. Entonces yo decía como, hola Dios, me fue bien, me acuesto a dormir. Me costaba mucho comunicarme. Y lo decíamos en el anterior problemita que tuvimos, se nos fue la luz. Ay, no, mentira, no se nos fue la luz, tuvimos problemas. Fue que busquen estrategias, chicos. O sea, ustedes, no, a mí me cuesta mucho como, ay, Señor, gracias. ¿Se debe hacer? Sí, pero no es algo que yo genere naturalmente. Como les contaba, a veces es bueno buscar las cosas que nosotros hacemos, involucrar a Dios. Es como, por ejemplo, el ejemplo que yo daba, me gusta dibujar. Involucro a Dios en mi arte. Me gusta leer. ¿Qué tipos de lecturas estoy leyendo yo? O sea, no solamente la oración y la meditación es súper importante, stop, pero mientras usted va intentando escalar, busque sus estrategias para llegar a este punto. Y es buscando su entorno, sus hobbies. Me gusta tocar guitarra. Señor, esto es para ti. Turururu. Bien, bien, bien. Me gustan mucho los consejos, de verdad que ha sido un tiempo muy especial con ustedes, chicas. Son unas duras, o sea, si necesitan una consejería y tienen a dos chicas lindas e inteligentes, de verdad muy, muy, muy bonitos sus consejos y para ponerlos en práctica. Pero bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, nos encanta hacer el podcast, además que no es una charla más, se dieron cuenta que es una charla genial, pero antes de que terminemos les invitamos a que se suscriban, le den like, comenten, luego lo sombrean, lo copian y lo ponen en sus estados, mejor dicho, que hagan todo lo que se puede hacer con este podcast y que llegue a muchas personas que de verdad lo pueden necesitar. Entonces, de verdad, para que compartan y bueno, chicas, no es más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en un nuevo episodio en Remavit Podcasts, no es una charla más. Dios les bendiga. Chao. Chao.